los anexos 1 y 2 que han emitido el informe según lo documentado en este proceso. ¿Han tenido ustedes en cuenta el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal o solo el de la Defensa? ¿El escrito de conclusiones? ¿Del Ministerio Fiscal o de las acusaciones o solo el de la Defensa? Más que conclusiones, lo que hemos visto han sido sobre todo atestados de la Guardia Civil, diligencias, oficios, más que conclusiones. Tampoco hemos visto el de la Defensa. Hacen constar que sí en el anexo, pero no lo han mirado ese. ¿Cuál? Hacen constar en el anexo el escrito de Defensa de Jordi Sánchez y el de Jordi Cussart, en el anexo 1. Sí, pero pensaba que se refería a no es, otro no es el escrito de, disculpe que interrumpa, pero en la referencia que se hace aquí no es el escrito de Defensa, sino que es un escrito de 14 de febrero de 2018 en el que aportábamos documentos a la causa. Es un escrito del sumario, no es el escrito de conclusiones. Y el 9 de julio. Sí, pero el de conclusiones es de febrero de enero del 19. ¿Han contado ustedes con el testimonio de las personas que estuvieron presentes en estos hechos? ¿Han oído testimonios de Guardia Civil, Policía Nacional? Esto lo hicimos antes de ver el juicio y lo hicimos en base a los atestados principalmente, a los informes que habían escrito. ¿No han tenido en cuenta las declaraciones que se han emitido? En ese momento no se conocían. ¿Han visto partes de lesiones? Partes no. Partes no han visto. ¿Sabe cuántos guardias civiles o policías resultaron lesionados o hay partes de lesiones de ellos? Nos costaban 2 cifras, la hemos manejado siempre la más alta, que era 93, no recuerdo. ¿Eso lo han tenido en consideración? Sí. ¿En el informe? Sí. Sí. ¿Sabe usted que esos guardias civiles han indicado que llevaban protecciones y que esas protecciones les protegieron de mayores lesiones que las que los golpes que recibieron les hubieran podido producir en otro caso? Imagino que irían con un equipo antidisturbios. Sabían que iban con protecciones. Se nota, sobre todo por los videos, es muy llamativo. Bien, ¿ustedes han tenido conocimiento de unas reuniones del día 28 de septiembre? ¿Tuvieron acceso al acta de la Junta de Seguridad y a las actas de los días 26 y 28 de las reuniones entre Mossos d'Esquadra y el presidente Puigdemont entonces, Oriol Junqueras y el señor Forn? No, creo que había... Estamos prácticamente ya metiéndonos en el terreno de los hechos. De lo que se trataría es de describir los materiales que ellos han tenido para la formulación de sus conclusiones. Por ahí, efectivamente, las preguntas estaban ahí dirigidas, pero ya sobre la existencia de la reunión, sobre lo que refleja el acta, sobre lo que en definitiva los convierte en testigos más que en peritos que dictaminan sobre su solamente concepto de saber violencia. si ese acta o esas actas han sido tomadas en consideración a efectos en el material que ustedes han manejado han incluido actas de reuniones de carácter político con los centros de seguridad. Recuerdo precisamente una parecida a la que me está describiendo, pero teniendo en cuenta todo lo que hay, tampoco consideraba memorizar todo esto. El informe de los Mossos d'Esquadra denominado escenarios posibles el día 1 de octubre, que se emitió el 28 de septiembre, ¿lo han tenido ustedes en consideración? Creo que sí. Según la lista que tenemos, sí. Bien, en ese informe se señala que se podía producir enfrentamientos con las personas que estaban defendiendo los puntos de votación, que se podrían llevar a cabo prácticas combativas y que se podría provocar una escalada de violencia y que los insultos, lanzamiento de objetos, otras acciones dirigidas a provocar cargas y una situación de conflicto grave con episodios de violencia urbana. ¿Ese informe se ha producido? ¿Eso ustedes de lo que han analizado entienden que esa escalada de violencia, esos enfrentamientos se han dado? Yo entiendo que no. Hemos visto algunos vídeos en que se produce alguna agresión, pero se ve mucha contención también por otra parte y se ve que no hay una escalada.
de violencia. Hay unas agresiones puntuales, de lo que decíamos, una falta de disciplina, producida por los momentos de tensión y por una agresión anterior, y no vemos esa escalada que se ve en otros disturbios. A eso también se puede agregar que en cuanto a los dos coches, por ejemplo, que en momentos donde surge una escalada de violencia había mucho más. Típicamente uno ve por motines más violentas, pues roturas de vidrio, coches quemados, cosas por el estilo, pero ahí se paró y no catalizó esa escalada. Segundo, en el 1 de octubre, según los datos que nosotros tenemos o hemos tenido acceso a leer, parece que solo había como 5 detenciones específicas sobre agresión, contando con que la participación fue masiva el día 1 de octubre, más de 2 millones, indica de que no hubiese esta escalada, sino que se mantuvo bajo una disciplina no violenta. Es decir, ustedes los 70, 80, los 90 que me parece que han dicho heridos de cuerpos de seguridad los atribuyen a una falta de disciplina. Probablemente algunos se hayan producido por alguna agresión, otros por el propio ímpetu, otros por el desgaste de las actuaciones. No hemos valorado ¿Por el propio ímpetu de quién, perdón? De la policía al desalojar a los manifestantes. Es decir, no hemos valorado los partes médicos. Vamos a ver, han señalado que no era necesario, que no se produjo toma de centros de poder. ¿A qué centros de poder se refieren en concreto? ¿Qué centros de poder? Bueno, típicamente cuando hay un proceso que trata de hacer una especie de insurrección, uno va a los lugares de mayor poder en el territorio determinado. Y típicamente son por lo menos 2 o 3 cosas. En centros urbanos, los edificios más importantes típicamente se toman los espacios de comunicación pública para controlar la comunicación, y típicamente puede haber también un acercamiento a los puntos económicos de poder. En ningún momento vimos que en el 1 de octubre todo iba en función del voto, y el voto fue a nivel local y disperso, con una participación descentralizada en cierto sentido, porque de otra forma no se iba a poder realizar en tantos lugares. ¿Creen ustedes que en esto tuvo que ver que el gobierno estaba apoyando esa manifestación? ¿Era necesario, a su juicio, tomar el poder de TV3 o de...? Otra pregunta, por favor.